último libro de la Biblia, último capítulo de Apocalipsis, el capítulo 22, y vamos a poner allí la atención en el versículo 12, Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 12. Si no tienen una Biblia cerca, solo me dan atención, voy a leer para ustedes. Dice así la palabra de Dios, dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Este pasaje nos está hablando acerca del regreso del Señor Jesucristo y usamos nosotros la palabra inminente. Esa palabra inminente quiere decir que Él puede regresar de un momento a otro. El término que aparece aquí es: yo regreso pronto. Y dice aquí la palabra que Él trae consigo su galardón, es decir, que trae recompensas para aquellos que le han servido a Jesús en esta vida. Y ahí aparece la palabra galardón, y de esa palabra voy a tomar el título y el tema para nuestro mensaje, que es compitiendo por el galardón. Y de eso vamos a hablar ahora unos cuantos minutos sobre ese tema, compitiendo por el galardón. La palabra galardón significa recompensa. La palabra galardón a veces se traduce también como paga, retribución. Quiere decir que cuando Jesús dice yo vengo pronto, Él trae una recompensa, Él trae una paga, una retribución para aquellos que le han servido en esta vida. La palabra galardón a veces se traduce también como premio, depende del contexto. Otras veces se traduce como dádiva, y a veces la palabra galardón tiene que ver con un honor, con un lugar en alto que Jesús va a poner a quienes les sirven. Ustedes recordarán que Jesús dijo: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Quiere decir que le va a poner en un lugar en alto, en un sitio de distinción. El Padre va a recompensar a los que le sirven a Jesús. Vengo pronto, dice. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar expectantes, porque como les dije, esto puede suceder de un momento a otro. Hay muchos pasajes que se presentan en la Biblia que nos hablan de que la vida cristiana, nuestro estilo de vida, se parece a una carrera, a una competencia, pero del más alto nivel. Y nosotros tenemos que estar informados que estamos en una carrera. Esta carrera se llama vida cristiana. Y nosotros, hermanos, tenemos que saber que Dios está dando una mirada celestial sobre la pista que ustedes y yo estamos recorriendo en esta vida. En otras palabras, Dios está mirando con atención cada día, cada momento, cómo nos estamos conduciendo, cómo nos estamos manejando nosotros en esta vida. Así que la vida cristiana es una carrera. Por eso ustedes recordarán que el escritor a los Hebreos en el capítulo 12 decía: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso se trata la vida cristiana. En ese mismo texto dice que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Eso habla de los santos del Antiguo Testamento que nos están mirando cómo nos estamos conduciendo en la vida cristiana. Muchas cosas que son dignas de alabanzas en nosotros, y hay otras cosas que son reprobadas por Dios. No siempre nuestra conducta es buena, no siempre nuestro andar es agradable a los ojos de Dios, pero lo que no hay duda es que todos estamos en una carrera. Ahora, hablando de este tema, quiero invitarles a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9 y el versículo 23.
para poner una prueba más de que la Biblia habla de la vida cristiana como si fuera una carrera. Primera carta de Pablo a los Corintios, entonces, el capítulo 9 y el versículo 23. Otra vez, si no tiene ahí su Biblia, yo voy a leer aquí para ustedes. Dice la palabra: esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ahí está otro pasaje de la Biblia que habla de la vida cristiana como una carrera. Y allí nos está hablando acerca del espíritu del competidor, del ánimo que debe tener el competidor, el que está en la búsqueda del galardón, del premio, de la recompensa de Dios. Ese tiene que tener, hermanos, un espíritu de ánimo, porque el ánimo es el combustible para que podamos llegar al final de la carrera. Si no tengo combustible, voy a terminar agotado, postrado, acalambrado, desgarrado. Voy a terminar por el piso. Pero cuando yo tengo buen ánimo, es un ánimo suficiente que me lleve al podio de los vencedores. Por eso dice el pasaje: corred de tal manera que obtengáis el premio. Amén. En la carrera no se puede andar distraído. En la carrera no puedo estar mirando la tribuna si hay alguien que me aplaude o si hay algún conocido. No, en la carrera yo tengo que ir hacia adelante, como enseña la Escritura, con los ojos puestos en Jesús. Él es mi motivación. Mi mirada está puesta en Él. Y eso es lo que me da a mí la energía, la fuerza para seguir adelante en la vida cristiana. No hay tiempo para distracción. No hay tiempo para enredar mi vida en otros asuntos. Siempre tengo que ir adelante con los ojos puestos en Jesús. Y dice ahí el texto que leí: corred de tal manera que obtengáis el premio. Esa expresión, hermanos, corred de tal manera que obtengáis el premio, se nos habla de que tenemos que tener un espíritu ganador. Tenemos que tener una actitud ganadora. Tenemos que tener una mente ganadora. En los días que nos toca vivir, hay muchos que no solamente que no consiguen victorias en su vida cristiana, sino que están estancados. Y por ahí alguno que otro está retrocediendo en su vida cristiana. Pero hay que tener ese espíritu ganador, esa actitud ganadora, mente ganadora. Dice el apóstol Pablo: corred de tal manera que obtengáis el premio. En otras palabras, él está diciendo: la consigna para el Hijo de Dios es ganar o ganar, alcanzar la victoria, sí o sí. No hay otra alternativa. Y ahora, miren la explicación que da aquí, 1 Corintios 9, versículo 25. 1 Corintios 9, verso 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ese texto habla del sacrificio del atleta y nosotros también tenemos que sacrificarnos en nuestra vida cristiana. Dice ahí que aquel dice que corre, dice de todo se abstiene, porque hay alimentos que no son buenos para un atleta. Un atleta debe saber descansar bien, un atleta debe saber comer bien, un atleta debe saber entrenarse bien. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entrenarnos para esta vida. Un atleta en la pista no se cambia de andarivel, siempre conserva la línea hasta el final de la carrera. Y ese es nuestro desafío, de andar por esta vida de una manera recta, de no andar chuecos, de no andar torcidos. Y ahora dice Pablo ahí en ese texto, dice que el atleta lucha por una corona corruptible. Nosotros estamos acostumbrados, esa palabra corona también tiene que ver con galardón. La palabra galardón tiene que ver con corona. Nosotros que vemos a veces en la televisión alguna competencia en los Juegos Olímpicos, o ahora que tenemos muchos atletas, hombres y mujeres de Bolivia que ganan continuamente. Esta semana que pasó ganó una chica en San Pablo una maratón, pero
A cada rato gente de Bolivia, varones y mujeres, están en el podio y a muchos de ellos les colocan una medalla o les colocan una corona de laureles. Y dice Pablo que los atletas luchan por una corona corruptible. Lo que más se usaba ahí en Corinto, más que laureles, era una corona de pino, de esos árboles que conocemos nosotros, de los pinos. Se tejía una corona con esas ramas, pero después de unos días, ya sea laurel o pino, la corona se secaba, la corona perdía el valor. Dice Pablo, es una corona corruptible. A veces, hermanos, las medallas con el paso del tiempo se oxidan, los trofeos con el paso del tiempo se oxidan, los trofeos se olvidan y quedan juntando tierra en algún rincón de la casa. Y Pablo dice, ellos luchan por una corona corruptible, es decir, por un reconocimiento pasajero, por un aplauso de poca duración, pero nosotros los cristianos tenemos que luchar por una clase de corona que permanezca para siempre, por toda la eternidad. Amén. Recordamos el primer texto, dice Jesús, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. Yo tengo que conseguir coronas, trofeos que van a durar por toda la eternidad. ¿Y cuáles son esos? Son las clases de obras que hacemos para Dios. Es lo que hacemos para Dios con todo nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón, entregamos nuestro corazón, hacemos cosas que son valederas, que Dios le da un valor eterno. Mire, hermano, todos nosotros estamos expuestos a diferentes peligros. Todos nosotros en diferentes edades, en diferentes etapas de la vida, hombres y mujeres, estamos enfrentados a diferentes clases de tentaciones. Pero para estar en una carrera en los Juegos Olímpicos o para estar en la carrera de la vida cristiana, yo tengo que tener disciplina. Tengo que tener un buen comportamiento, porque yo sé que en las pistas hay muchos baches. Esa palabra bache habla de pozos en el camino. Ustedes y yo no estamos recorriendo un camino sobre una alfombra roja. El camino está poseado, tiene baches, el camino tiene muchos obstáculos, el camino que estamos recorriendo no es parejo, el camino que estamos recorriendo nosotros como cristianos tiene obstáculos tremendos. Amén. Estoy queriendo decir, no es fácil vivir para Dios en este mundo. Amén. Pero lo estamos intentando, estamos en la Amén. Carrera y estamos Amén. Animados con las palabras de Jesús, que Él dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Amén. ¿Cuál es el peligro? Aquí el apóstol Pablo lo explica. Ahora leo versículo 26, 1 Corintios 9, 26. Dice él, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Ahora, como ustedes notan, él cambia la figura del atleta y pasa a hablar de un boxeador. Y él dice que a veces nosotros como cristianos nos vamos a encontrar en el ring. ¿Quién es nuestro adversario en el ring de la vida? El diablo y el pecado. Son las dos cosas que quieren hacernos daño. En realidad es el diablo que quiere dañarnos a través del pecado. Porque si el pecado toca nuestra vida, nos va a descalificar de la competencia. Si nuestra vida está manchada de pecado, no vamos a poder servir a Dios. Entonces dice aquí Pablo, dice, yo golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. Es lo que él nos está diciendo. Hermanos, a veces vemos a los cristianos que están sacudidos por el diablo, están sometidos a verdaderas palizas. Vemos muchos cristianos, hombres y mujeres, que les cuesta hacer pie. El diablo los tiene al borde del knockout, los tiene aprisionados contra las sogas. Y muchos cristianos, como si fueran un boxeador, tienen un ojo negro porque recibieron una golpiza del diablo. Otros cristianos andan con sus narices rotas y sangrantes, recibieron una golpiza del diablo. Y hay muchos cristianos, hombres y mujeres, que son como el saco de arena de Satanás. Y sobre ese saco de arena el diablo descarga la izquierda y la derecha y juega como quiere con los cristianos. Pero Pablo dice, yo estoy poniendo mi cuerpo, yo voy a darle al diablo un golpe de knockout, yo no voy a dejar que le haga conmigo y que me golpee a su antojo, me voy a parar firme y con la ayuda del Señor
voy a ser vencedor de Satanás. Y por eso, hermano, en esta batalla, ya sea en la carrera necesitamos fuerzas de Dios, ya sea en el ring de la vida necesitamos, hermano, que Dios nos dé ese poder de lo alto para darle un golpe al diablo y dejarlo sin que tenga poder sobre nuestra vida. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque estoy compitiendo por un galardón, compitiendo por un galardón. El día que me encuentre con Cristo, yo quiero recibir recompensas de un ganador. La verdad, hermano, para mí, y creo que para ustedes, la vida cristiana no es fácil, pero tenemos que ir adelante. Y de paso recordamos cómo dice la Biblia que podemos avanzar con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire cuál es el riesgo que tenemos. Ahí el versículo 27, obsérvelo por favor. Dice Pablo, 1 Corintios 9, verso 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa palabra eliminado, esa palabra le producía temor y terror al apóstol Pablo. Vamos a analizar el texto. Dice él, no sea que habiendo sido heraldo para otros. En el mundo, un heraldo era alguien que anunciaba a las decisiones o las leyes de un rey. Era alguien que convocaba al pueblo y le transmitía cuáles eran las decisiones del rey, de quién estaba en el poder. Ese era un heraldo. Pero la palabra heraldo aquí se está usando como el anunciador del evangelio. Dice Pablo, yo estoy dando el mensaje del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Yo estoy dando el mensaje del evangelio que Jesucristo me encomendó. Y ahora no sea cosa que habiendo sido heraldo, habiendo sido un predicador, alguien que estaba anunciando el mensaje de la salvación eterna en Cristo, de pronto aparece un pecado y me quedo eliminado. La palabra eliminado que aparece ahí en el idioma griego se usa la palabra adóquimos, que quiere decir algo que es dado por malo. Así que el texto quiere decir que siendo yo un predicador del evangelio, quizás no pueda predicar más el evangelio porque he hecho algo que me sacó de la carrera, me sacó de la competencia, algo que hace que yo nunca vaya a recibir un galardón. Y entonces, dice Pablo, puede ser un pecado. Hay gente que han sido predicadores y se han vuelto al alcohol, algunos han sido predicadores y se han vuelto a las drogas, algunos han sido predicadores y se han vuelto inmorales, degenerados. ¿Cuál es el descuido en la vida de los hijos de Dios? Porque tenemos que revisar nuestra vida, no sea cosa que seamos eliminados. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 5, lo siguiente. Si usted puede, me acompaña, si no, yo rápidamente se los leo. 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 5, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto dice el apóstol Pablo, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el atleta debe competir respetando las reglas. En toda actividad, en el fútbol, en el vóley, en el básquet, en el atletismo, en toda actividad deportiva hay un reglamento que debe ser respetado. Usando él aquí la vida cristiana como una carrera, nosotros tenemos un reglamento y rápidamente nos preguntamos, ¿cuál es nuestro reglamento? La Biblia. La palabra de Dios es nuestro reglamento. No podemos hacer nada fuera del reglamento. No podemos sacar ventajas para alcanzar la meta. Eso no es legal. Dice el texto que les leí, dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermano, en esta competencia, nosotros tenemos que ajustarnos a las reglas de la palabra de Dios. Amén. No es hacer lo que ustedes quieran o lo que yo quiera. Debemos hacer lo que Dios dice. Amén. Y muchas veces nosotros no nos ajustamos a las reglas. Muchas veces fallamos a Dios.
Casi cada día en algo le fallamos a Dios. Yes. No estamos respetando las reglas, Yes. no estamos respetando la palabra de Dios. Un cristiano que miente no está respetando la palabra de Dios. Un cristiano que roba no está respetando la palabra de Dios. Un cristiano que no es alguien entregado al trabajo, ese no está respetando la palabra de Dios. Por ejemplo, dice la Biblia que nosotros, hermanos, tenemos que sustentar a nuestra familia. Tenemos esa responsabilidad. Si nosotros no sostenemos a los nuestros, no estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Y vivimos días difíciles donde cuesta conseguir un trabajo, pero yo tengo que hacer el mayor esfuerzo y el mejor esfuerzo para tener un ingreso, porque mi responsabilidad es sostener mi familia. Y si yo no puedo sostener a mi familia, dice la Biblia, es como alguien que ha negado la fe. Así que un buen cristiano, un buen hijo de Dios, tiene que ser un trabajador. Ya conocemos otro texto que dice la Biblia que debemos ser como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos. Tenemos que ser gente de trabajo, tenemos que ser gente de sudor. Dice Pablo, no sea cosa que habiendo sido heraldo, yo quede eliminado. Así que, hermanos, solamente lo cito al texto. Dice 2 de Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A veces, en la vida de muchos cristianos se vuelve una costumbre ir a la iglesia. ¿Qué días hay reunión? Los jueves, voy. ¿Qué días hay reunión? Los sábados, voy. ¿Hay reunión los domingos? Voy. Y entonces mi vida se vuelve todo una rutina. No me reúno por convicción, no me reúno movido por agradar a Dios. Lo hago ya por costumbre, porque estoy acostumbrado a eso, a los días y a los horarios. Y entonces, hermanos, dice la Biblia, dice, examinaos para ver si estás en la fe. Es decir, que ese texto es una invitación hoy, en este momento, a que cada uno de nosotros revisemos nuestra vida para ver si estamos viviendo una fe verdadera, para ver si estamos caminando bien con Dios, si estamos sirviéndole a Dios con convicción y con corazón, o lo estamos haciendo porque es nuestra costumbre, es una rutina nada más. Hermanos, 2 de Corintios 13:5, recuerde, examinaos para ver si estás en la fe. Es decir que una palabra, una mirada en el espejo no nos vendría mal para saber cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios. Hermanos, un atleta de alta competencia, tenemos que prepararnos porque la lucha es difícil. Cada día tenemos problemas y a veces tantos los problemas, parece que llegan como una lluvia, todos de repente, uno tras otro sobre nuestra vida, y tenemos que estar bien parados, examinar si estamos en la fe. Compitiendo por el galardón, les quiero decir algo más sobre el tema compitiendo sobre el galardón, amando la venida del Señor. Si ustedes fueron a 2 de Timoteo, si no, no se preocupe, se lo leo yo también. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, la segunda carta que Pablo, el apóstol, le escribió a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Ahí está otra vez mostrando la vida cristiana como una carrera. Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ahí está, la vida cristiana como una carrera. He acabado la carrera y he guardado la fe. Verso 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que la palabra corona ahí es la palabra galardón también. Y aquí el texto anuncia que hay un galardón, un premio, una recompensa para aquellos que aman la venida del Señor. Nosotros estamos tan enfocados en nuestros problemas, en el hogar, en el matrimonio, en los hijos, en el dinero, en el trabajo. Estamos tan enfocados en las cosas terrenales y temporales que nosotros, hermanos, no estamos pensando en la venida del Señor. Ahora, nuestra iglesia, los sábados, estamos dando las clases de que Cristo viene y enseñando varios temas bíblicos relacionados a la venida del Señor.
pero en la mayoría de las iglesias la gente no está pensando en el regreso de Cristo. Está pensando en sus problemas diarios, en sus luchas diarias. Pero Pablo dice que hay una corona, que hay un galardón para aquellos que aman la venida del Señor. No voy a hacer comentarios, pero solo diré que en muchas iglesias ya abiertamente no quieren hablar de la venida de Cristo. Ya muchos predicadores han decidido eliminar ese tema de los púlpitos, pero la Biblia impone esta gran verdad, que Cristo viene y viene pronto. El primer versículo de esta noche que hemos leído, allí en Apocalipsis decía el Señor Jesús: he aquí que vengo pronto. Nosotros tenemos que estar atentos a esa voz, atentos a ese mensaje del Señor Jesús. Yo vengo pronto. Y no viene con las manos vacías. Dice él: traigo mi galardón conmigo para recompensar a aquellos que le sirven. Hermanos, el galardón también compite contra un sueño traidor. Eso es otra cosa que quiero mencionar en esta noche. El galardón compite contra un sueño traidor. Ustedes recuerdan, antes de que el Señor Jesús fuera a la cruz, estaban allá en el huerto de Getsemaní, y él le dijo a los discípulos que se iba a separar a la distancia de un tiro de piedra, y allí puesto de rodillas Jesús oró. Al rato el Señor viene a ver a los discípulos, a los apóstoles, y ¿cómo estaban? Durmiendo. Y Jesús le dijo: no han podido velar ni una hora, no han podido orar nada. Como ellos habían celebrado la cena de Pascua, quizás habían comido demasiado, ¿no? Y les agarró el sueño, no lo sabemos, pero estaban dormidos, eso sí sabemos. Y entonces, hermanos, un cristiano dormido, no se producen galardones así. No voy a conseguir recompensas durmiendo. La gente cierra los ojos, duerme y dice: estoy pensando para adentro. Eso es un engaño. Hermanos, cuando estamos despiertos trabajamos, cuando estamos despiertos producimos. El Señor volvió a orar y volvió después otra vez, por segunda vez, a donde estaban los apóstoles, y otra vez estaban durmiendo. Y eso se ve mucho, esa figura, en las iglesias de hoy. Aún en la nuestra mismo puede haber gente dormida en su vida espiritual, con los ojos abiertos en la reunión, pero con el alma dormida. No están en otra cosa. A veces pueden estar físicamente en la reunión, pero su mente, su corazón anda por otras latitudes, anda divagando por ahí. Hermanos, el sueño es traidor, el sueño es un ladrón de galardones. Todo cristiano que está dormido en su vida espiritual, el sueño le robó los galardones que podía tener. Y ahora, hermanos, dice el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 13 y en el versículo 11, empieza diciendo así: es hora ya de levantarnos del sueño, y más sabiendo que nuestra salvación está más cerca, nuestro encuentro con el Señor está más cercano. Y parece que Pablo dice: hay que poner punto final a algo, y es al sueño. Cristianos, hay que despertar. Cristianos, este no es tiempo de dormir, es tiempo de vivir para Cristo, es tiempo de servir a Cristo. Amén. El ejemplo de Pablo llegó hasta el punto que él le dijo a los filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No era tiempo de dormir, era tiempo de vivir para Cristo. Amén. Y a eso somos desafiados nosotros, hermano. Hay mucha gente que está cayendo muy bajo, se metieron como en una espiral envolvente, y cada vez, hermano, ese remolino los va llevando al fondo, al fondo, al fondo. Y hay muchos cristianos por el piso, con su ánimo por el piso, con su testimonio por el piso. Dice Pablo: es hora ya de levantarnos del sueño. Es hora ya de ponernos de pie, es hora de volver al servicio. Hay muchos cristianos que andan roncando con la boca abierta. Roncan, abren la boca y se pierden en un sueño profundo. Una vez estábamos en el Valle Colorado, en una zona de Jujuy, y a la medianoche llegó una camioneta con unos pastores. Así que los recibí, y a unos de ellos ya no había tiempo de preparar comida, estábamos ahí en plenas yungas, ¿no? Un lugar selvático. Y entonces ahí se acomodaron, hacía mucho frío,
y durmieron. Al otro día, otro de los pastores que ya estaba ahí conmigo me dijo así, dice, ¿quién trajiste anoche aquí que tenía el motor encendido y no me dejó dormir? Y de verdad, los dos pastores que llevé eran dos personas con motores encendidos. Era increíble lo que roncaba esa gente. Y hermanos, a veces ese recuerdo me permite que hoy vea esa imagen en iglesias. Gente que tiene almas dormidas, gente que no está haciendo nada para el Señor, no están buscando el galardón. Y nosotros, hermanos, tenemos que entrar en la competencia, tenemos que competir por el galardón, porque eso es lo que nos va a motivar a ser vencedores en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Quiero recordarles esto, hermanos. Pedro le dijo al Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos 14:31, le dijo Pedro a Jesús, dice, si fuere necesario, Señor, yo voy a dar la vida por ti, no te negaré, le dijo. Y dice ahí el texto, y todos decían lo mismo. Es decir, que no solo Pedro, todos los apóstoles le dijeron a Jesús, dice, nosotros si es necesario, vamos a dar la vida por ti. Y dice, no te negaremos. Ya conocemos la historia, cuando el Señor fue apresado, todos se dispersaron y el único que le siguió de lejos, dice el Evangelio, fue Pedro. Pedro en el patio hizo lo que dijo que nunca iba a hacer. Él le dijo, no te negaré. 3 veces lo hizo. 3 veces lo negó al Señor. Y no solo que lo negó, sino que llegó hasta maldecirlo. Comenzó diciendo, yo no lo conozco al hombre. Habían estado 3 años y medio todos los días juntos. Pero cuando le apretó el zapato, dice Pedro, que vio su vida en riesgo, ya se olvidó de su promesa. Dice, si fuera necesario, moriré por ti, pero no te negaré. No solamente que lo negó, no estaba dispuesto a morir. Dice, yo no lo conozco al hombre. Y una de las siervas del sacerdote le decía, sí, tú eres de ellos y hasta hablas como ellos. No, no lo conozco, decía. Hermano, ¿por qué estoy comentando esto? Porque en ese sueño traidor, cuando nuestra alma se duerme y no quiere servir a Dios, lo empezamos a negar. A veces de palabra, otras veces lo negamos con nuestros hechos, llevando una conducta que no le agrada a Dios. Yes. Y lo empezamos a negar de esa manera. Hermanos, el sueño es un ladrón de oportunidades. El sueño siempre es un ladrón de oportunidades. Por eso hay que despertar. La gente no consigue trabajo porque le gusta dormir hasta el mediodía. La gente no le gusta servir al Señor porque le gusta dormir en su vida espiritual. El sueño, como sea, siempre roba oportunidades. Y gente que podría haberse destacado como Sansón, mire, perdió las oportunidades, andaba durmiéndose en las faldas de aquella mujer que se llamaba Dalila y así perdió la vida. Así fue el principio del fin para él. Los filisteos lo atraparon, le sacaron los ojos, le hicieron empujar una piedra de molino como si fuera una bestia y finalmente él murió aplastado por aquel edificio. Pero todo empezó con aquel juego con el pecado y se durmió en las rodillas de aquella mujer y ese fue el principio del fin. Hermanos, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos. La carrera que tenemos por delante es difícil, es complicada, tiene muchos problemas, pero hay 2 cosas que tienen que animarnos. Una aquí en esta vida, vivir con los ojos puestos en Jesús. La segunda cosa que debe animarnos es el saber que Jesús viene pronto y su galardón viene para premiar, recompensar a los que le sirven. Amén. Estamos hablando esta noche de compitiendo por un galardón, compitiendo por un galardón. Una última cosa les diré, hermano, y vamos a terminar. Lo que le quiero decir es que tenemos que competir por el galardón y teniendo una lámpara para todo el viaje. Una lámpara que ilumine nuestro camino. Quiero recordarles el Salmo 119, 105, donde habla de la Biblia y dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Así que, hermanos, si queremos ir adelante en esta vida, vamos a tener que usar la Biblia como lámpara a nuestros pies
como Amén. lumbrera en nuestro camino. Es la Biblia lo que nos va a llevar adelante para que podamos competir por un galardón. Este mundo está lleno de sombras peligrosas, de sombras tenebrosas. Este mundo, hermano, tiene una oscuridad hambrienta. ¿Por qué es una oscuridad hambrienta? Porque se devora la vida de los cristianos. Cristianos que andan un tiempo en luz, que tienen una vida radiante, una vida luminosa, de pronto se pierden en las tinieblas porque esta oscuridad hambrienta del pecado se los devora. Ya no los ve en la iglesia, ya no los ve con Biblia, ya no se acuerdan de Dios y a veces los ve por ahí en la calle, envueltos en espectáculos tristes para un hijo de Dios. Las tinieblas no solo son hambrientas, también son sedientas. Y cuando un cristiano se distrae, el diablo se lo bebe de un sorbo solo. Y así tenemos que estar atentos. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de las tinieblas, pero también la Biblia dice a través de Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Esa expresión, ejercítate para la piedad, es prepárate para las cosas santas, prepárate para las cosas espirituales, no te dejes devorar por las tinieblas, no te dejes devorar por la oscuridad, ejercítate, entrena, pon a tu alma a hacer gimnasia espiritual. Encuéntrate con Dios cada día a través de la oración. Encuéntrate con Dios cada día a través de la lectura de la Biblia. Encuéntrate con Dios viniendo a las reuniones, animándote junto a otros hermanos y motivándonos unos a otros, porque estamos compitiendo por el galardón. Dice Jesús, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Hermanos, lo que quiero decirles para terminar, hagamos el mayor esfuerzo y no abandonemos el camino iluminado. No abandonemos el sendero de luz que Jesús nos marcó para que sigamos. Él dijo que era la luz y el que anda conmigo no padecerá de las tinieblas. Sigamos a Jesús, sigamos su palabra. Es la garantía de andar en luz y con ánimo, hermano, vamos adelante compitiendo por el galardón. El galardón es aquello que tiene una duración eterna, no se marchita. Los galardones de Dios no se oxidan. Los galardones de Dios duran por toda la eternidad. Busquemos esos galardones para darle toda la honra y toda la gloria al Señor Jesucristo. Amén, bueno, que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga sus vidas, hermanos, y vamos adelante, compitiendo por el galardón.